Pero continúan heridas abiertas y continúa desde luego el fantasma de la impunidad, de la fabricación de pruebas, el fantasma, y puede dejar de ser un fantasma para convertirse también en una pesadilla para 40 personas, 40 indígenas que se encuentran en prisión. ¿De qué le estoy hablando? De Acteal. Mire, solo el tiempo fue capaz de revelar esa inmensa red de engaños y de mentiras. Me estoy refiriendo a la administración de Ernesto Zedillo. Engaños y mentiras que empañaron como en ninguna otra la aplicación de la justicia en México. El caso Acteal es un parteaguas muy negativo porque nos demuestra hasta qué punto la fabricación de culpables fue posible en este país solo para satisfacer el deseo de las autoridades. Tuvieron que pasar, como le comento, 12 años, 12 largos años de esta masacre para saber que se falsificaron pruebas y se culpó a inocentes. Esa es otra cara de la impunidad, una que se combinó con la lentitud en la impartición de justicia. Hoy vamos a repasar un material que por su valor periodístico anunciaba lo que sería Acteal. La matanza de Acteal pudo evitarse. Así lo advirtió el periodista Ricardo Rocha 15 días antes de aquel trágico 22 de diciembre de 1997, durante la transmisión de su reportaje Los Desplazados. Esto es dolorosamente México, y este México nos está rodeando. Sostuvo que fue durante el sexenio de Ernesto Zedillo cuando se recrudeció la crisis en los pueblos indígenas de Chiapas. El periodista se trasladó hasta la zona de Los Altos en el municipio de Chénalo, al norte de ese estado, para dar testimonio de las condiciones miserables que rodeaban a quienes habían dejado sus hogares para esconderse de la militarización de las comunidades. ¿De dónde vienen? Somos de la comunidad de Ibejo. ¿A cuánto queda de aquí? Como 5 o 6 kilómetros. Pero con estos caminos y este lodo es larguísimo. Sí, es muy difícil. Lleva como 2 horas y media o 3 horas. Sí, ¿y a qué hora se vinieron de allá para acá? Bueno, salimos de noche. ¿De noche? Sí. ¿Con este camino? Sí. Sí, aquí nació. ¿En el campamento? Sí, aquí nació. Aterrorizados, los desplazados le dieron cuenta de los múltiples asesinatos, expulsiones y quema de poblados. Andan tirando balas allá en nuestra comunidad. Andan amenazando a la gente. Echaron balacera allá, cerca de mi casa. ¿Y hubo muertos? Hubo 2 muertos. ¿Qué les pasó? Balazo, trueno el balazo. El periodista Ricardo Rocha denunciaba las condiciones infrahumanas que vivía esta comunidad indígena. Pequeños descalzos entre lodo trataban de buscar un refugio. Estamos llegando al campamento de desplazados en Majo Beventic. Buenos días. Pues veo que la forma en que están instalados aquí es muy frágil, muy poquitas cosas tienen. Sí, es que de por sí así venimos, como estamos del monte de por sí, ahí no sacamos nada porque se quemó todas las casas, todas las ropas, todo quedó para ahí. Esta fue la antesala, el síntoma y la advertencia de que algo más cruel estaba por venir y nadie hizo nada. Las advertencias de nada valieron. 2 semanas después de la transmisión de este reportaje, y pese a que Gobernación aseguraba tener todo bajo control, el horror se hace presente. 45 niños, mujeres y hombres integrantes del grupo Las Abejas, algunos de los cuales participaron en el reportaje transmitido días antes, son brutalmente asesinados. En efecto, una tragedia que se veía venir y que a través de estas imágenes se había advertido, con el tiempo suficiente para evitarlo, si así se hubiera querido. A 12 años de esta masacre, hay supuestos autores materiales en prisión, en espera de que la Suprema Corte de Justicia les resuelva su situación. Así, la matanza de Acteal parece ser un caso más lleno de impunidad y engaños en las penosas páginas de la historia de nuestro país. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. Es increíble y parece una historia sin fin, una tragedia sin fin. Ricardo Rocha está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Pues lo decías bien, como una herida abierta todavía. Es algo que cada vez que acude a nuestra memoria nos vuelve a desgarrar el pellejo y nos llega al corazón, porque es una historia de una doble, triple, terrible injusticia que además está aún en la impunidad, Javier. Esa es la parte todavía más dolorosa, porque estamos viendo
Mira, un dato de lo que acabamos de ver, algunas de las personas en estas imágenes, en ese material tuyo de hace 12 años, fueron asesinadas unos días después de que estuviste con ellos. Sí, el reportaje se hace y se presenta exactamente 15 días antes de la matanza. Y después de eso, después de esa dolorosa situación, ya de por sí dramática, trágica, desplazados, asesinados, viene un tema que el próximo miércoles se va a resolver por la Suprema Corte probablemente, pero queda ahí un asunto de impunidad, de fabricación de pruebas, de salir al paso como gobierno federal de esto. Y me refiero a la administración de Ernesto Zedillo. Ahora que lo mencionas, hay que ubicar rápidamente el contexto. Estamos hablando de un alzamiento muy importante, el zapatismo en el 94. 3 años después, el gobierno de Zedillo, que había roto con el gobierno anterior de Salinas, no estaba de acuerdo con el modo en que Salinas había resuelto, Salinas de Gortari, la situación, ofreciendo un acuerdo de paz, y opta por una estrategia verdaderamente perversa y terrible, que es enfrentar a las comunidades que apoyaban o simpatizaban a los zapatistas, enfrentarlas con las comunidades que no estaban de acuerdo con los zapatistas. Y a estas comunidades que no estaban de acuerdo con el zapatismo, mediante conflictos inventados de tierras, de agua, de alimentos, de recursos, se les dotó además de armas, se les dio entrenamiento militar y surgieron grupos paramilitares tan terribles y tan descarnados como Máscara Roja, Chinchulines, y el resultado de esto es la matanza de Acteal. Y bueno, lo que tú dices que va a ocurrir en la Corte habla de esta doble injusticia, porque por una parte no se ha castigado a los verdaderos responsables de la matanza. El entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro fue escondido y llevado a Washington a una comisión que le inventaron en la embajada. El procurador Madrazo Cuellar se fue a un exilio dorado, a un consulado en Vancouver. El señor Zedillo, el doctor Zedillo, presidente, que es proctólogo porque trabaja para Procter & Gamble, para grandes empresas extranjeras, como asesor, pues también vive en la impunidad y no hay culpables, Javier. Aquí yo creo que es muy importante distinguir que por una parte sí es una injusticia que haya presos, que hayan estado indígenas presos injustamente, pero también es una injusticia que no se haya señalado a los culpables, sobre todo los autores intelectuales, ¿no? Y también, independientemente de lo que se resuelva sobre las personas que han estado 11 años en prisión, este grupo de 40 personas, de 40 indígenas que han estado probablemente de manera injusta, ya lo veremos el próximo miércoles en prisión. Bueno, ¿no hay sanción entonces para la simulación, para la fabricación de pruebas, para dejar en la impunidad a los responsables de esta matanza? Yo creo que todo eso, aunque sea a la distancia y aunque se trate de un expresidente y su equipo, se tiene que poner sobre la mesa. Sí, lo que es muy importante es que la Corte no se limite a decir estas personas estuvieron encarceladas injustamente, hay que ponerlas en libertad. Lo que creo que es fundamental es que la Corte ordene que otra vez se haga una investigación en serio, que se empiece de cero si es necesario. Hay elementos, pero bueno, y que se llegue efectivamente a quienes manipularon estos hilos perversos para provocar estos crímenes entre mexicanos, porque además la matanza, hay que recordarlo, Javier, no fue, como mucha gente supone, algo rápido, que llegaron y mataron rápidamente con unos balazos ahí. No, la matanza duró horas. Los persiguieron, perdónenme la expresión, como si se tratase de animales silvestres. Los persiguieron, los balacearon. Algunos varias veces se arrastraron durante metros y los siguieron balaceando hasta acabar con ellos. Para que eso suceda se necesita muchas horas, una motivación, como tú dices, claro, una motivación y perfecta, envenenar el alma. Reportes a los gobiernos y no pasó absolutamente nada. Es un crimen terrible como jamás se ha dado en la historia. Bueno, pues ese trabajo periodístico tuyo yo creo que va a ser, nos ayuda mucho a poner en contexto y a que este asunto no se quede perdido 12 años atrás, porque es un asunto vivo y es un asunto que nos ha dejado heridos a todos los mexicanos, y de lo que se trata aquí de una vez por todas es de acabar con ese lastre tan pesado que es la impunidad y es la simulación y es el engaño. No, pues si no nos convertiríamos en un país de cínicos y no nos lo merecemos. Ricardo, gracias y felicidades por ese trabajo periodístico. Gracias a ti, Javier, por la confianza y un saludo a tu público. Mañana vamos a continuar con este tema. Mañana le vamos a presentar también algunos de los elementos fundamentales
en los que se puede basar esta investigación y esta resolución de la Suprema Corte Acteal 12 años después. Vamos a hacer una pausa.